Continuando con los temas de Mariología, en el libro, en la página 281, está el tema número 9 de la piedad popular, evangelización y María. Este tema prácticamente desemboca en la pastoral mariana, en cómo trabajar con la Virgen para encontrarse con el pueblo y para ayudarlo en su formación y en su desarrollo de vida cristiana, de fe verdadera cristiana auténtica, en la purificación de sus creencias, de sus costumbres, para ir logrando una cada vez mayor interacción entre piedad popular y liturgia. El directorio de la piedad popular y de la liturgia, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se publica de parte de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en el 2002. Y allí se hace como un balance muy importante entre lo que es la liturgia y la devoción, la religiosidad popular. No se desvaloriza la religiosidad popular, al contrario, se le da una gran importancia como parte de la religión, del catolicismo y de muchas otras religiones. En el curso de los siglos vemos cómo comienza la fe en la época apostólica y subapostólica, directamente la fe de Cristo, la fe cristiana. Y ya allí vemos un pequeño desarrollo, siguiendo un poco el modelo judío de oraciones repetitivas, de oraciones personales y en el hogar, de manera que ya, aparte de la liturgia, que era lo que la Eucaristía básicamente que celebraban, está una cierta práctica de una religiosidad personal, familiar, popular, utilizando frases que están en el Evangelio y que demuestran esa realidad, como por ejemplo: Hijo de David, ten piedad de mí, sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Son puras frases pequeñas y constantes. De allí se puede inferir como el comienzo de una diferenciación entre liturgia y religiosidad personal, popular, familiar. Luego, en los primeros siglos, después de la era apostólica y subapostólica, el cristianismo se va regando hacia muchos lugares con culturas, con costumbres diferentes, y se va uniendo, se va inculturando el Evangelio en esas culturas, al comienzo como un grupo de personas no aceptadas prácticamente por el imperio, y sin embargo se va continuando esa semilla. La Iglesia crece desde adentro con su propia fuerza, con su propia fe, con su propio sentido, y al mismo tiempo se encuentra con culturas externas a las cuales debe asumir y debe como bautizar, pueblos que tienen su fuerza, sus creencias, y que han mantenido esa necesidad de creer, pero con unas doctrinas paganas, con unas doctrinas naturalistas, con unas doctrinas de muchas clases, y que cuando llega la doctrina del cristianismo van confluyendo hacia esa plenitud de revelación y van cambiando, por lo tanto, su religión hacia la religión cristiana. Allí vemos el mundo greco-romano, que es la cultura presente, dominante, y también el paso cuando Constantino se hace católico, cristiano católico, y decreta la religión católica como religión oficial del imperio. Por lo tanto, el proceso de inculturación ya se hace de manera oficial, tomando en cuenta todos los lugares de culto paganos y transformándolos poco a poco en lugares de culto cristiano. De manera que en los mismos sitios donde habían
templos paganos se levantan catedrales, se levantan templos para el culto cristiano. Todo esto es un proceso que implica que se mantienen dentro del cristianismo, comienzan a cada vez florecer distintas costumbres, distintas realidades que son asumidas, no son realmente rechazadas, pero las que son realmente contrarias pues son eliminadas, pero las que no son contrarias son purificadas y quedan dentro de la iglesia. Ese es el proceso de inculturación de todo lo que es el mundo y de la penetración de todo lo que es la fe cristiana hacia las culturas que eran paganas. En la Edad Media se concretiza muchísimo todo lo que es la civilización cristiana. La cosmogonía del pueblo se convierte en una cosmogonía totalmente católica, totalmente cristiana, y la gente vive su vida, su fe, todo el ritmo, totalmente inmerso dentro de esta realidad religiosa. En esa época se dan también el crecimiento de otro tipo de ejercicios de piedad popular en lenguas vernáculas, en lenguas propias de cada pueblo, y al mismo tiempo se da el proceso de la liturgia en latín debido al Imperio Romano, que hablaba latín, y por todos los lugares donde estaba el Imperio Romano se desarrolla la iglesia. Entonces hay un divorcio también que se da entre la liturgia y la devoción popular. Por eso florecen muchos ejercicios de piedad popular basados, puede ser en Cristo, en su sufrimiento, en su cuerpo, en lo que son todas las procesiones del Viernes Santo, todo lo que es esa cruda realidad de Cristo, sentir toda esa fuerza, pues toda esa compasión por Jesús. Además, la piedad mariana ya se ha comenzado a desarrollar desde antes, sobre todo con el dogma de Éfeso de María, Madre de Dios, la Theotokos, que en cierta manera representa es como una superposición con ese culto a lo femenino. En Egipto estaba la diosa Isis y en Éfeso Artemisa, que son figuras femeninas veneradas o adoradas por el pueblo que creía en esas deidades, pero que encima de eso, encima de esas creencias, así como en México se da la Tonantzin, que era como una figura femenina, como una especie de diosa femenina, y María encaja dentro de esa realidad femenina de veneración profunda. Ahí se da pues todo ese sentido de inculturación y de asumir las culturas que se consigue en la iglesia. La iglesia va creciendo con su fuerza interior y va asimilando las culturas externas. En la época de la colonia tiene ese momento de la Edad Media, se consiguen con nuevos pueblos, nuevas culturas, y allí sigue entrando dentro del catolicismo una cantidad de tradiciones, costumbres que ya formarán parte de la expresión católica. Así como vemos en Latinoamérica que el amor a la Virgen es una de las identidades fundamentales del catolicismo. Las procesiones, los santuarios, las peregrinaciones. Los que llegaron de España y de Europa trajeron la imagen de la Virgen directamente. Entonces la fe del pueblo en Latinoamérica se forjó ya con la presencia mariana desde el comienzo. Incluso hubo pueblos que para llegar a ser cristianos tuvieron que tener una intervención directa de la Virgen. Recordemos las apariciones de la Guadalupe y de la Coromoto, que implicaron la posibilidad de evangelizar mucho más profundamente y plenamente esos pueblos donde ella se apareció. Esto forma parte ya del tiempo de la época moderna, todo ese sentido de las colonias, de los nuevos pueblos que se unen, que se suman a la iglesia. En la época medieval, en la época moderna, el esfuerzo por la escuela francesa
de llegar a una verdadera devoción a la Virgen María. Ahí vemos cómo hay estos santos como el cardenal Berule, Francisco de Sales, San Juan Eudes, San Luis Griñón de Montfort, el fundador Olivier. Ellos trabajan para recuperar la verdadera devoción a la Virgen María. Y esto marca de alguna manera la continuidad de la Iglesia Católica con la fundación, además de una cantidad de congregaciones, se dice cerca de 700, con un carisma mariano en esa época moderna. En la época contemporánea vemos el esfuerzo por desarrollar los estudios bíblicos y vemos ya la preparación del Concilio Vaticano II, donde se desarrolla la parte antropológica, sociológica, los estudios bíblicos, la renovación litúrgica se va preparando para desembocar dentro del Vaticano II. La piedad popular actualmente sigue presente. Es interesante porque vemos pasar la liturgia del latín a las lenguas vernáculas y sin embargo hay algo que continúa dentro de los pueblos, que es la misma piedad popular. Entonces también se mantiene una memoria de lo religioso gracias a esa piedad popular, por lo cual no se puede desvalorizar esta piedad popular. Forma parte de la identidad de los pueblos, forma parte de la identidad religiosa, forma parte de la cultura, forma parte de los valores, y si uno no la toma en cuenta puede estar trabajando como muy áridamente, solamente con conceptos un poco perfectos, intelectuales, pero no con la realidad del pueblo, con la realidad humana, social, sociológica, antropológica. Y por lo tanto, cuando se habla de nueva evangelización y de inculturación del evangelio, puede estar uno fuera de esa posibilidad. Y al final el divorcio entre la religiosidad del pueblo y lo que es la iglesia como tal, el desarrollo doctrinal, las enseñanzas, se va haciendo mayor. Por eso es muy importante que como iglesia trabajemos para recuperar la formación de todo el pueblo desde abajo, poco a poco, y para que se vaya descubriendo el sentido litúrgico y para que las devociones vayan formando parte de ese sentido litúrgico y no sea un divorcio cada vez mayor. A veces la gente ve la liturgia como algo más seco, más formal, más fijo, y a veces prefieren expresiones más libres que puedan dar su sentimiento, su participación. Pero justamente ahí está el esfuerzo de la Iglesia, cómo lograr renovar la liturgia y cómo lograr concientizar a las personas, al pueblo de Dios, para que vivan su fe de manera cada vez más plena y más integrada como iglesia. Pues en general vemos como todos los documentos de la iglesia, del CELAM, Puebla, Aparecida, nos hablan de la importancia de la religiosidad popular como identidad de los pueblos latinoamericanos. El Concilio Plenario de Venezuela, que es pues muy importante porque después de 500 años de evangelización es la primera vez que se realizó. También nos habla de esa importancia y del compromiso que tenemos nosotros como iglesia para realizar esa nueva evangelización sin despreciar la religiosidad popular, al contrario, valorándola como debe ser. Nosotros en general, si queremos ayudar al plan de renovación pastoral donde estemos desde el punto de vista mariológico, tenemos que trabajar en este sentido, tenemos que darle un valor a lo que tiene valor y tenemos que entender que el pueblo de por sí se acerca a la iglesia muchas veces por ese amor profundo a la Virgen que ellos mismos no comprenden bien, ni nadie comprende bien, pero que ahí está, una fuerza que no necesita mucha energía para atraer, para convocar, pero ahí está.
Y por eso pues el llamado nuestro es a seguir profundizando, seguir formándonos y a trabajar en estos planes de renovación pastoral desde el punto de vista mariológico.